quieres proyectar ese mapa que tienes en tu artículo, el de prensa libre, es claro si podemos hacer Sí, un... sí, en estos momentos es un poco difícil, pero después lo podemos ver a eso. Ah, ok, Eh, sí. bueno, mi primera pregunta tiene que ver con, te estoy pidiendo algo difícil, pero necesario, que es una descripción somera de un diferendo entre Guatemala y Belice, que es a la vez territorial, insular y marítimo. Así lo has definido. Eh, Primero, gracias Gustavo Waslet por esta oportunidad de estar en tu canal de YouTube y con este tema que ha sido apasionante para mí por muchos años. Yo estuve 20 años trabajando en Cancillería en el tema del diferendo territorial con Belice y efectivamente, como lo describes, el diferendo guatemalteco en contra de Belice es territorial, insular y marítimo. Lo definimos así, Gustavo, porque tiene una parte territorial continental, que son las concesiones que España le dio a Inglaterra y que van desde el río Hondo al río Sibún, y luego otro territorio que es el territorio que Gran Bretaña ocupó sin ninguna concesión española. La parte de los islas Cayos que están adyacentes al territorio de Belice y las áreas marítimas, que aquí mar territorial y zona económica exclusiva, que van a variar, Gustavo, dependiendo si la Corte Internacional de Justicia adjudica territorios insulares o territoriales a Guatemala, porque haría una proyección distinta en las áreas de mar. Recordemos que esta parte de Belice y Guatemala está en un área geográfica complicada a la hora de definir los territorios marítimos, porque tenemos un tercer vecino que hace una especie de cubeta o de cubo de esquina a los tres países. Guatemala reclama entonces esos territorios, aunque la parte norte, que es las concesiones españolas, cuando Guatemala nace a la vida jurídica como parte de Centroamérica, ya estaban concesionados a Inglaterra por España. Perdón, Gustavo, cuando decís tercer vecino, ¿a quién te referís? A Honduras, Ah, ok. Honduras que tiene en la parte del Golfo de Honduras, Gustavo, una proyección marítima que intersecta con Guatemala y Belice a la hora de proyectar la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Bien. Analizando este tema, uno ve que Guatemala ha agotado prácticamente todas las instancias diplomáticas, políticas, jurídicas. Ahora, no sé si se puede decir lo mismo de Belice. Me gustaría que nos contaras brevemente los acontecimientos de lo que se llama la zona subyacente. ¿Qué pasó ahí? Eh, En los 90, Gustavo, cuando el gobierno de Álvaro Arzú, para ser exactos, 1996-97, se empeña en resolver el diferendo territorial, se reúne un grupo de guatemaltecos en Cancillería para ver si, después del reconocimiento que hizo el anterior gobierno de Jorge Serrano en el 91,
de Belice había terminado con el diferendo, si había algún territorio que reclamar y cómo hacerlo. Esto para decirte que ese reconocimiento de Belice, como tú lo calificas en tu artículo, es subjetivo, es decir, reconoce la existencia del Estado, pero no le reconoce todo el territorio donde está asentado y considera Guatemala que existe parte de ese territorio que debe ser devuelto. Iniciamos nuevamente, Gustavo, porque a lo largo de la historia se había hecho rigurosamente todos los medios de solución de controversias, desde negociaciones bilaterales hasta un tercero buen oficiante que fue la OEA, hasta un proceso de conciliación para agotar todos los medios de solución política que nos llevaran hacia un medio de solución jurídica que en ese momento pensábamos o es la Corte Internacional de Justicia idealmente o un arbitraje internacional. La cuestión es que resolvamos este diferendo porque no podemos continuar así con nuestro vecino por otros 300 años, como bien tú lo mencionas también en la parte que les corresponde a Malvinas. Eh, Esto provocó que Belice intensificara sus esfuerzos de ejercer soberanía sobre territorios. Y esa zona de adyacencia, que es la línea entre Belice y el departamento de Petén, hay campesinos guatemaltecos que están asentados ahí y siembran maíz o cortan chate, que es una hoja en la selva. Belice empezó a presionarlos para que salieran y en esa presión hubo heridos o había heridos constantemente y hasta muertos. Hicimos la idea de una línea de adyacencia, Gustavo, que tiene 2 kilómetros de ancho, uno hacia Petén y otro hacia Belice, donde los estados podían mantener una aplicación del derecho en beneficio de esas personas sin que eso afectara su soberanía. Y por eso se redujo drásticamente cuando llegamos a un acuerdo de medidas de fomento de la confianza que implicaba que no estabas renunciando a tu soberanía, a tus reclamaciones por el hecho de que ahí hubieran poblaciones asentadas. Llevó a un acuerdo que resultó ser positivo para las relaciones de ambos. Se redujo drásticamente las muertes, los heridos, las detenciones de guatemaltecos en esa área que eran provocadas finalmente por autoridades policiales o militares beliceñas. Ujú. ¿Por qué someterse a la Corte Internacional del Haya? En principio, Gustavo, Guatemala desde 1859 y los años después de 1859 trató de resolver este diferendo de forma pacífica. La verdad es que no había otra posibilidad con la fuerza inglesa primero que siempre se opuso a una solución de la controversia. El status quo le convenía a Gran Bretaña porque en base a la fuerza no solo tenía el territorio que le había concesionado España, pero también el que había invadido de Guatemala. Ellos tenían muy claro, no solo aquí, sino en otras partes del mundo, que ese status quo de posesión les iba afianzando esa posición. Eh, Intentamos de los 90 y lo sabíamos perfectamente, todos los medios de solución política, como lo hablábamos en la pregunta anterior, y nos quedaba llegar a una corte internacional. Para eso teníamos que tener un acuerdo compromisorio donde las partes se sometieran
a la jurisdicción de la Corte, porque ni Guatemala ni Belice lo habían hecho previamente. Y para nosotros resolver el diferendo era o es nuestra prioridad y saber si tienes algún reclamo o alguna adjudicación por parte de un tribunal. Y si no lo tienes, Gustavo, empezar de ahí una, una relación de confianza con nuestro vecino. Más para Belice, porque Belice es caribeño, pero caribeño en su mente, ¿verdad? Porque es anglófono, pero geográficamente es centroamericano. Y nosotros también necesitamos que esa frontera, esos límites sean estables y sean precisos y no lo podíamos hacer políticamente. Aun cuando se avanzó en las soluciones de controversia política, entendemos que cualquier gobierno que llegara a una u otra solución iba a tener una crítica muy fuerte del pueblo, porque te iban a decir por qué lo resolviste con un territorio, por qué no trajiste todo el territorio que era lo que procedía, o fuiste muy riguroso y no lo lograste porque estabas pretendiendo mucho. Todos esos factores hicieron que teníamos que ir hacia un tercero. Y creemos que la Corte Internacional de Justicia, que es una corte permanente con un reglamento de funcionamiento ya establecido, es lo más seguro para que el reclamo tenga una solución objetiva. Eh, Eso es por lo cual escogimos la Corte Internacional de Justicia, aunque entendemos que pudiera en un momento Gran Bretaña, que finalmente es el actor en este asunto más que Belice, o junto con Belice, tener alguna forma de influenciar esa sentencia. Pero aún así, creemos que es la mejor opción. Podría haber sido un tribunal arbitral, pero ahí queda siempre la duda y en Latinoamérica, entre Argentina y Chile, entiendo que hay un diferendo que fue sometido a un árbitro que finalmente y en su testamento dejó que efectivamente había tenido un interés y que había sido corrompido en la parte de la resolución. Eso es lo que nos llevó a la Corte Internacional de Justicia como el tribunal ideal eh, eh, de Naciones Unidas para resolver el diferendo. Cosa que me llama la atención es por qué haber recurrido a la soberanía popular para iniciar este proceso. Gracias, Gustavo. Muy buena pregunta, gracias. Fíjate que la Constitución de Guatemala, que es del año 85 y que la verdad eh, eh, pretende facilitar la solución de la controversia con Belice, porque hasta antes de ella lo que decían las constituciones que es que todo Belice le pertenecía a Guatemala, y entonces si todo Belice le pertenece a Guatemala no hay forma de llegar a un acuerdo medio. Pero también dicen que se reconoce la libre determinación del pueblo beliceño, pero que cualquier arreglo definitivo debe ser sometido a la consulta popular. Eh, Ahí, cuando diseñamos el acuerdo especial que no se llama acuerdo compromisorio, se llama acuerdo especial, porque tiene el compromiso, pero tiene este sometimiento eh, a una consulta. Decíamos, si vamos a ir a una corte, inevitablemente vamos a terminar con una sentencia. Esa sentencia puede ser 100% favorable a Guatemala, puede ser medianamente favorable o puede ser totalmente adversa a Guatemala.
al pueblo hay que preguntarle antes de llegar a ella, porque cuando tengamos esa sentencia no vamos a poder traer una sentencia adversa y decirle, mire pueblo, usted acepta esta sentencia, te van a decir que no. Y ese tema es uno jurídico-político que se resolvió. No, cuando vayamos a la corte, ya tenemos la autorización del pueblo para recibir esa sentencia y que podamos aplicarla eh, para ambos territorios. Belice, fíjate que no lo tenía en sus leyes, pero también lo hizo en una protección jurídico-política, ¿verdad? La verdad, con este tema, y les pasará a ustedes igual que Malvinas, no es justo que nadie, que ningún gobierno pague lo que ha sido no los errores del pasado, que ahí se incluyen, pero la perfidia de un país que, como Gran Bretaña, tuvo una política de expansionismo, de imperialismo por siglos y que provocó con sus ocupaciones, de hecho, estos diferendos alrededor del mundo. Con tu experiencia en la materia, vos personalmente, ¿qué esperás de La Haya? Eh, es una pregunta muy compleja y el, diferendo territorial con Belice es uno que comenzó con la claridad de una ocupación, luego con unas concesiones de España antes de la independencia y posteriormente se va con la intención del gobierno de Guatemala enfrentado a una Gran Bretaña que tenía muy claros sus objetivos, ¿va? Mientras más esté yo en este territorio, más me voy afianzando de él y voy a pretender tenerlo por prescripción. Eso hace que la parte norte, que fue las concesiones angloespañolas, definitivamente se mantengan. Yo no dudo que eso es un territorio que cuando se le otorgó o cuando Guatemala se independiza, primero como Centroamérica, después como Guatemala, esas concesiones ya existían ahí. La parte del sur va a depender, Gustavo, de la calificación que haga la Corte de la Convención de 1859, si es de límites, si es de cesión territorial, si el incumplimiento por parte de Gran Bretaña tiene como consecuencia la devolución de territorio y otras áreas que si esta parte totalmente la Corte manifiesta o resuelve que se mantienen las líneas de frontera o de adyacencia, como llamamos ahora, aunque el tratado sea nulo. También hay otras áreas que Guatemala pretende y que cree que tienen una fortaleza aún mayor, fíjate, porque todas las islas adyacentes al territorio de Belice nunca fueron incluidas ni en los tratados angloespañoles ni en el anglo-guatemalteco de 1859, sino que son islas que se mantienen por uti possidetis como parte del territorio guatemalteco. Y finalmente, una línea de adyacencia con Petén, Gustavo, que está mal trazada y que hace que Guatemala tenga ahí unos más de 100 kilómetros cuadrados que están dentro del territorio petenero, aunque se aplicara estrictamente la Convención de 1859. Así que hay áreas territoriales e insulares, y no por no decir marítimas, que ya le corresponden a Guatemala, que sí tienen que ser clarificadas. En cualquiera de estas situaciones, y te voy poniendo de la mejor a la peor en la descripción, nosotros esperamos que esto se resuelva finalmente, que las áreas que le correspondan a Guatemala
se asignen por parte o se reconozcan por parte de la Corte, tener fronteras seguras con Belice, en tanto en el mar como en tierra, y de ahí, de ese análisis que se haga por parte de la Corte y esa sentencia, tener unas relaciones más estables con nuestro vecino. Finalmente, este diferendo no es culpa ni de beliceños ni de guatemaltecos, sino que de un tercero, que es Gran Bretaña, que con su actitud, con su posición de ocupación de territorios alrededor del mundo, lo ha provocado, y creo que nos merecemos ya pasar la página y ir hacia un futuro que ya no enfrente a nuestras poblaciones. Creo que ahí la suma de uno más uno va a ser más que dos. Ambos nos necesitamos para poder acceder a recursos, para poder llevar una relación bilateral más estable. Y también multilateral, Gustavo, porque a nosotros, eh, a Guatemala, Gran Bretaña, siempre nos ha excluido, siempre nos ha criticado, porque no solo nos quita el territorio, sino que con nuestra actitud de querer reclamarlo, nos señala y nos excluye en el ámbito internacional. Es una parte que también tenemos que resolver, y creo que a la Argentina le ha pasado algo similar, en la cual tienes una gran potencia que no solo te debe, te adeuda, sino que te excluye porque pretende con ello irte descalificando para que reclames ese derecho que consideras te corresponde. Muchas gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Gracias, Gustavo, por la entrevista, y espero que haya sido fructífera y que tenga interés en tus oyentes, en los de YouTube. Y estoy a las órdenes para que podamos conversar de este u otro temas de soberanía, de ríos, de territorio, del mar, que es otra de mis pasiones que sí, sí me pongo a la orden para que los podamos conversar. Te Con mando un mucho, fuerte abrazo. igualmente, con mucho gusto, seguiremos en contacto.